Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. En este video vamos a estar hablando sobre BRFs. Bien, dentro del tema de BRFs hay dos conceptos en particular, uno que se llama BRF como tal y otro que se conoce como BRF Lite. Bien, lo primero que tienen que saber es qué es lo que significa BRF. BRF hace referencia a Virtual Routing and Forwarding, ¿ok? Y lo que es básicamente es una tecnología o una característica o un feature, como le quieran llamar, para que nosotros podamos segmentar. ¿Segmentar qué cosa? O básicamente crear, en este caso, nuevas instancias de routing dentro de un dispositivo, ¿ok? Normalmente les van a decir que es dentro de un mismo router, pero de hecho puede ser dentro de cualquier dispositivo de red o de hecho dentro de la mayoría de ellos. Bien, si ustedes tienen un router, lo más probable es que puedan crear BRFs. Si tienen un switch, lo más probable es que también puedan crear BRFs. Si tienen un firewall, también es probable que puedan crear BRFs. ¿Ok? Entonces casi todos los dispositivos de red eventualmente tienen la opción o la característica para poder crear estas BRFs. Bien, ahora, como les había comentado, la creación de las BRFs es básicamente generar una instancia de routing completamente diferente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un router y configuramos las interfaces, cada vez que esas interfaces estén habilitadas, nosotros las vamos a poder ver en la tabla de enrutamiento, simplemente con un show IP route. ¿Ok? Si nosotros queremos generar algo completamente separado, o básicamente una tabla de enrutamientos separada a la que ya tenemos, es ahí cuando queremos generar estas BRFs, ¿ok? Ahora, lo más probable es que digan, ¿para qué voy a querer generar estas BRFs? No se preocupen, más adelante lo vamos a ver, ¿bien? Ahora, el tema de las tablas de enrutamiento es un solo punto. Sin embargo, sabemos que nuestras interfaces normalmente van asociadas a estas tablas de enrutamiento y eventualmente a las forwarding tables. ¿Ok? Cuando hablamos de interfaces, hablamos en este caso de interfaces que tengan posicionada una IPv4 o una IPv6. Si tenemos, por ejemplo, algún tipo de interfaz en modo switch, básicamente esa no la vamos a ingresar bajo una BRF. ¿Ok? Solamente estamos hablando de BRFs que tengan posición, o sea, mejor dicho, de interfaces que tengan posicionadas una IP. Pueden ser interfaces físicas, pueden ser subinterfaces, pueden ser interfaces loopbacks. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros generamos esta creación de la BRF, esta BRF va a estar asociada a X cantidad de interfaces. Como está asociada a X cantidad de interfaces, va a tener de igual forma asociado una routing table por separado y eventualmente una forwarding table. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienen que considerar también? Que una BRF normalmente se encuentra dentro de esta arquitectura que después vamos a ver, que son las MPLS, en particular las MPLS de capa 3. Bien, ahora, en ese tipo de arquitectura, o sea, cuando hablamos de MPLS, es cuando tenemos este concepto de BRF como tal. Si no tenemos la parte de MPLS y queremos en este caso generar algún tipo de aislamiento o segregación entre diferentes tipos de redes, lo podemos hacer utilizando exactamente la misma BRF. Sin embargo, aunque los comandos sean exactamente los mismos, el concepto ya no se va a llamar BRF como tal, sino se va a conocer como BRF Lite. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando utilizamos BRFs en la MPLS, son BRFs. Cuando los usamos sin los componentes de MPLS, entonces se pasan a llamar BRFs Lite. ¿Ok? Ahora, el otro punto que tienen que saber es que por defecto, todos los routers tienen esta tabla de enrutamiento, que viene por defecto. ¿Ok? Y esa es conocida en este caso como la BRF global o la global en este caso routing table. Bien, ahora vienen las preguntas. ¿Por qué en este caso necesitamos el uso de las BRFs? En la mayoría de los casos no lo vamos a necesitar. De hecho, en algunas enterprise es posible que las necesiten y en la mayoría de los casos la necesitan únicamente por temas de seguridad. ¿Ok? Para en este caso poder separar o aislar completamente los tráficos. Bien, si se fijan por ejemplo en esta imagen que aparece acá, hay tres routers. Y bueno, acá los colores no ayudan mucho, pero básicamente por un tema de claridad van a ver que son completamente diferentes.
¿ok? Tenemos, por ejemplo, esta interfase de acá, que es la 00, que está asociada a una BRF. Y por acá tengo la 301, que es una subinterfaz que está de igual forma asociada a esa misma BRF que se llama la BRF roja, la BRF red. Bien, eso quiere decir que si PS1 se quiere comunicar eventualmente con PS2, no se va a poder. ¿Ok? A no ser que haya un componente externo o a no ser que router 1 o alguno de estos componentes de routing tenga en este caso una funcionalidad que se conoce como leaking. Bien, leaking en este caso es una forma de poder pasar prefijos entre BRFs. Bien, durante este video no vamos a estar viendo el tema de los leakings, solamente vamos a estar viendo cómo en este caso posicionar una BRF y eventualmente subirla a algún protocolo de enrutamiento. ¿Ok? Si se fijan por acá, la única comunicación, y si está esta imagen como aparece tal cual, lo que vamos a poder hacer es que solamente PC1 se va a poder comunicar con PC4, PC2 con PC5 y PC3 con PC6. ¿Ok? Sin embargo, entre ellos no va a poder existir comunicación. ¿Por qué? Porque por cada uno de los saltos, básicamente están aislados, están en tablas de enrutamiento completamente diferentes. Otro de los puntos que hay que considerar, bueno, acá de hecho estamos utilizando diferentes tipos de direccionamiento, ¿ok? Y lo que normalmente nos han dicho es que un router no puede utilizar la misma interfaz, o sea, el mismo direccionamiento en dos interfaces, porque al final del día lo que va a ocurrir es que se va a generar un overlap de redes dentro del mismo equipo, ¿ok? Entonces, ese es otro punto por el cual también nosotros podemos o queremos llegar a utilizar BRFs. Podemos, por ejemplo, posicionar la interfaz 00 con esta IP que es la 10.0.1.0 o el segmento, y la 1.0 exactamente con el mismo. Y como básicamente son diferentes routing instance que tienen, no va a existir ningún tipo de overlap. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a crear una BRF. De hecho, es súper sencillo. Lo que vamos a hacer de primera instancia es posicionar nuestro router. A ver, vamos a poner acá nuestro router 4 y router 5. Actualmente tienen esta interfase que es la 045. Vamos a crear una adicional que se llame la interfaz 54. Y sobre eso vamos a crear diferentes BRFs. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir por acá y vamos a generar esa nueva interfaz. Esto era la 10.220.54.4. Ups, creo que no la puse. ¿Sí? Y por el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo. 54, encapsulation 54, IP address 10.220.54.5 con la máscara 24. Vamos a ver si funciona. Y no existe ningún tipo de problemas. Ok, entonces, vamos a partir con el router 4. Para nosotros poder crear una BRF es súper sencillo. ¿Ok? Simplemente necesitamos tener un nombre en particular. Después de eso podemos darle dos tipos de formatos. ¿Ok? Vamos a partir con el primero. El primero es simplemente posicionar IP BRF. Le damos el nombre de la BRF. ¿Ok? Como por ejemplo BRF-A. Dentro de esto podemos poner diferentes tipos de opciones. Las opciones no las vamos a estar viendo en este momento. Sin embargo, tengan en consideración que, por ejemplo, para el tema de MPLS capa 3, vamos a tener que utilizar atributos de exportación, atributos de importación y un route target. ¿Ok? Una vez más, esos son únicamente atributos que nosotros vamos a estar utilizando cuando lleguemos a la parte de MPLS. Bien, de momento ya la BRF ha sido creada. No tuvimos que hacer absolutamente nada más. ¿Ok? Eso podemos verificarla. ¿Cómo podemos verificar? Con un show IP BRF. Show IP BRF, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica cuál es el nombre, es su route distinguisher que viene en este caso por defecto, como está seteado. De momento no nos interesa setearlo.
y cuáles son las interfaces que tiene asociadas. ¿Ok? Vamos a asociar la interfaz 45 a la BRFA. Una de las cosas a tener en consideración es que nosotros cada vez que posicionamos una dirección, o mejor dicho, posicionamos o mapeamos una BRF a una interfaz, si es que la interfaz ya posee, en este caso, una IP previamente configurada, básicamente lo que va a hacer es la va a remover. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, bajo nuestra interfaz, le decimos a IP BRF forwarding A, lo que va a pasar acá es que de forma automática nos va a remover el direccionamiento que es IPv4. ¿Ok? Si volvemos a hacer un show run de la interfaz, vamos a ver que el direccionamiento de 4 ha sido removido. ¿Ok? Por lo cual nosotros lo debemos de volver a posicionar. Una vez que ya tenemos el direccionamiento posicionado en la interfaz y la interfaz asociada a la BRF, podemos volver a hacer nuestro show IP BRF. Vamos a ver que ahora la BRFA tiene en este caso atachada o asociada una interfaz. Por lo cual, si tiene asociada una interfaz con direccionamiento, podemos ya generar la consulta a la tabla de enrutamiento asociada a la BRFA. Como lo podemos hacer con un show IP BRF. De hecho, es con un show IP route, disculpen. BRF y el nombre de la BRF. Si le damos un enter, vamos a ver que tenemos una tabla de enrutamiento con solamente una red, que es la .45. ¿Okay? La tabla de enrutamiento global sigue estando posicionando en este caso todas las demás direcciones sin ningún problema. Ahora, si se fijan por acá, justamente nos dice routing table, que routing table es la routing table A. ¿Okay? Si hacemos simplemente un show IP route, es lo que vamos a ver que sigue la 54 porque todavía no le hemos hecho absolutamente nada, pero la 45 ya no existe. Bien, solamente existe cuando posicionamos ese comando que es BRFA. Bien, vamos a pasar en este caso la otra interfaz, que es la 54, pero lo vamos a poner bajo una BRF que se llama BRFB. Hasta hace un momento vimos que la BRF la podemos crear utilizando el comando IPBRF, el nombre. Sin embargo, hay otra forma de generarlas con el BRF definition. Bien. ¿Cuál viene a ser en este caso la diferencia de un BRF definition versus un IPBRF? El IPBRF solamente toma en este caso en consideración las direcciones IPv4, mientras que el BRF definition posiciona o toma de referencia las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6. Bien. Lo mismo. Para validar, simplemente con un show IP BRF. Si se fijan acá, hay algo interesante. ¿Y qué es eso interesante? Que justamente la BRFB no se ve, aunque nosotros la hayamos creado. ¿Ok? Vamos a volver a ver dentro de la BRFB. Otras opciones nos da. Acá justamente hay un par de opciones a considerar. Tendría que ser en este caso el address family. Si nosotros en este caso queremos habilitar esta BRF para tráfico IPv4, entonces le tenemos que decir address family IPv4 Unicast. Después, cuando hagamos el show IPBRF, ya va a aparecer en este caso la BRF, porque ya la acabamos de setear en este caso para tráfico IPv4. De igual forma, si vamos bajo la interfaz y la queremos asociar, ingresamos bajo la interfaz y en este caso, en vez de decir IPBRF forwarding, vamos a decir BRF forwarding y le decimos B. De igual forma, se remueve en este caso el IPv4 si es que nosotros tenemos posicionada alguna. Por lo cual simplemente tenemos que copiar y pegar. Si hacemos por acá otra vez un show IPBRF, vamos a ver que ahora cada una de esas interfaces, subinterfaces, están asociadas a cada una de esas BRFs. ¿Okay? Vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro extremo, por el router 5. Voy a minimizar por acá. Y vamos a posicionar
dos BRFs con el BRF, de hecho simplemente con el IPBRF, IPBRF-A y también el IPBRF-B. ¿Ok? Ahora, ojo, la BRF es solamente significativa de forma local, ¿ok? Por si acaso, si nosotros queremos poner a esta la BRFA y acá la BRFC, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, solamente para seguir la secuencia estoy poniendo AA y acá B y B. ¿Bien? Pero si quieren poner BRF Lala, BRF lo que sea, televisión, puede funcionar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo por acá. Router 5, vamos bajo nuestra interfaz 0045 y vamos a decir IP a BRF forwarding, la letra A, y posicionamos el mismo direccionamiento. Para el 54, lo mismo. IP BRF forwarding B, y posicionamos el direccionamiento que ya existía. Si hacemos un show IP route, BRFA, vamos a ver en este caso que esté esa red directamente conectada en esta routing table, que es la A. Si hacemos referencia al show IP route BRFB, vamos a ver que el routing table se llama B, y en este caso solamente tiene posicionada esta dirección o ese direccionamiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo queremos probar la conectividad? Simplemente con hacemos un ping, por ejemplo, utilizando la BRFA 10.220.45.4 y acá le decimos que, a ver, de hecho creo que era ping BRF primero. Sí, ping BRF, el nombre de la BRF, le decimos hacia dónde queremos hacer el ping. Ahora, si se fijan ahí, claramente el primer ping se pierde y esto normalmente ocurre por el tema del ARP, nada más que eso. Después el ping llega sin ninguna dificultad. Lo mismo va a ocurrir si hacemos un ping, pero desde la BRFB, 10.220.54.4, y el ping llega sin ningún problema. ¿Ok? Con esto tan simple, tenemos en este caso nuestras BRFs seteadas. Ahora, ¿queremos generar algún tipo de enrutamiento estático? ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. ¿Ok? Para eso vamos a generar un par de cosas adicionales. ¿Ok? A la BRFA, por acá le voy a poner una subinterfaz o una dirección loopback. ¿Ok? Y esa dirección loopback va a ser la loopback 100. Y para la B, vamos a ocupar la dirección loopback 200. Ups, ahí. Entonces, vamos acá al router 4. Vamos a decir interfaz loopback 100, IP address. De hecho, antes del IP address es el IPBRF forwarding A, IP address, y vamos a poner la 100.004 con máscara 24 y vamos a poner la 200, como en este caso la BRFB tiene el nuevo formato. En vez de poner IPBRF ponemos simplemente BRF forwarding B. Y acá por diversión vamos a poner la misma IP. Si se fijan, tengo en este caso las dos interfaces loopbacks con el mismo direccionamiento. Bien, como están posicionadas en este caso en BRFs completamente diferentes, simplemente puedo utilizar ese direccionamiento como tal. Si hacemos un show run interfaz loopback 100 e interfaz loopback 200, fíjense, tenemos exactamente la misma IP. La única diferencia es que uno está en la BRFB y el otro está en la BRFA. Bien. Ahora, tenemos esas dos loopbacks por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo sería el enrutamiento estático. ¿Ok? En este momento puedo hacer ping a la 100.004 utilizando la BRFA. No es factible hacer ese ping. De hecho, el tráfico se pierde. ¿Ok? Entonces, nuestra ruta estática sería de la siguiente forma. route BRFA. ¿Y a dónde va a llegar?
a la 100.004, de hecho 100.000, máscara 24, con un siguiente salto, como por ejemplo el 10.220 35.4. Y ahora volvemos a hacer nuestro show IP route de la BRF A. Vamos a ver que esa ruta estática ahora aparece dentro de nuestra tabla de enrutamiento. ¿Cómo fue el comando que pusimos? ¿Cuál? IP route, la BRF, el destino y el siguiente salto. ¿Ok? Ahora, con esto debería de poder llegar el tráfico hacia la 100.004, lo cual lo hace. Para la otra BRF, lo que vamos a hacer es vamos a habilitar EIGRP. ¿Ok? Voy a poner acá, por ejemplo, router EIGRP, EIGRP. Vamos a habilitar el address family IPv4 y para esto le vamos a posicionar un sistema autónomo que es el 100, por ejemplo. Aquí está. Una vez que tenemos eso, le decimos address family IPv4 y el nombre de la BRF. Sí, el 100. Y acá simplemente indicamos cuáles van a ser los networks que nosotros vamos a estar, en los cuales vamos a estar habilitando el EIGRP. Entonces le vamos a decir network 100. Y el network 10.220. Si validamos, eso es lo que tenemos de momento por acá. ¿Ok? Simplemente habilitamos EIGRP y posicionamos EIGRP para esta BRF en particular. Creo que esto lo podemos remover. Déjenme revisar de forma inmediata. No había necesidad de habilitar EIGRP para la global. Simplemente lo que estamos haciendo acá es habilitar EIGRP para estas redes. Por lo cual podemos simplemente copiar y pegar esto en el otro equipo. Habilitamos este network de acá. ¿Ok? Si se fijan acá, lo que va a ocurrir es que como va a hacer match el comando network bajo las interfaces en las cuales están asociadas, como vamos a comenzar a mandar hellos y eventualmente a descubrir posibles neighbors. Bien, nosotros podemos hacer acá un show IP route BRFB. Vamos a ver que ahora la 100 la estamos conociendo a través de EIGRP. Si hacemos nuestro ping hacia la BRFB de ese segmento, este ping debería funcionar sin ningún problema. ¿Okay? Ahora, como summary, ¿qué es lo que tenemos para la creación de las BRF? Es habilitar la BRF sea para IPv4 o para IPv6. Eso va a depender simplemente del tema del comando IPVRF. Si es que solamente lo quiero habilitar para IPv4, si es que quiero habilitar para ambos address family, IPv4 y IPv6, entonces BRF definition. Después de eso, vamos bajo la interfaz y posicionamos, en este caso, o mapeamos dicha interfaz hacia esa BRF. ¿Ok? Podemos usar el comando IPVRF forwarding o simplemente BRF forwarding. Bien. Si queremos validar qué BRF está asociada a qué interfaz, eso lo podemos hacer con el show IP BRF. Bien, de hecho acá, show IP BRF, y vamos a ver que acá tenemos asociada a la BRFA la 0.45 y la loopback 100. Por el otro lado la 0.54 y la loopback 200. ¿Ok? Eso ha sido todo, señores, por el video de BRFs. Muchas gracias por su tiempo.